Revelados. 11 fósiles prehistóricos extraordinarios que transformarán tu forma de ver la historia. José sintió que la sangre le hervía al abrir las páginas del diario. Las letras desgastadas parecían susurrar secretos que habían permanecido en la sombra durante años. Con cada línea, la historia oculta de su abuelo se revelaba, un legado de descubrimientos que podrían cambiarlo todo, pero también un peso agonizante que se asentaba sobre su pecho. La cueva, el descubrimiento, todo lo que había imaginado en su niñez como leyendas, ahora tomaba forma, desafiando su realidad cotidiana. Mientras tanto, en el taller, el clamor de las máquinas y el olor a metal se mezclaban con su incertidumbre. El apuro del día a día lo mantenía atrapado entre la necesidad de ayudar a su familia y el deseo de descubrir su verdadera pasión. El taller era su refugio y al mismo tiempo su prisión. ¿Qué haría mi abuelo?, se preguntó. La respuesta se sentía lejana, su voz perdida en el eco de las herramientas. Con cada tarde en el taller, sus pensamientos oscilaban entre dos mundos. La presión pesaba sobre sus hombros, su familia necesitaba a él, y cada centavo que ganaba le rapelleaba la lucha diaria. Sin embargo, el descubrimiento de su abuelo gritaba dentro de él. ¿Y si yo pudiera hacer algo más? ¿Y si puedo dar voz a una historia olvidada? El deseo de profundizar en la paleontología comenzaba a convertirse en una lucha interna, un monstruo que amenazaba con devorar su razón. Un día, durante una conversación con su padre, notó la angustia en el rostro de su viejo. José, este taller es nuestro hogar. ¿No serías feliz quedándote aquí y ayudándonos? Las palabras golpearon como un martillo en su corazón. ¿Felicidad?, cuestionó su mente. ¿Era felicidad resignarse a una vida sin sueños, a un camino que lo alejara de su legado familiar? A medida que conocía más sobre el hallazgo de su abuelo, la injusticia lo torturaba. Algunos académicos habían ignorado a su pueblo, dejándolos arrinconados en la historia. No puedes dejar que esto te consuma, se decía a sí mismo, pero la presión era abrumadora. ¿Voy a ser solo otro hombre que olvida su esencia?, se preguntaba, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. En una tarde sombría, mientras soñaba con las posibilidades, sintió que la respiración se le hacía irregular. El peso del dilema lo ahogaba. ¿Debería continuar con la exploración? ¿Quizás solo ser un buen hijo y quedarme en el taller? Cada opción lo desgarraba por dentro. Los ojos de su abuelo lo miraban desde el diario, reclamando respuestas. Pero entonces apareció don Luis, un faro en su oscura tormenta. José, tienes un brillo único, una chispa que pocos poseen. Juntos podemos hacer historia. Las palabras del paleontólogo resonaban con fuerza, colocando el dilema en una balanza delicada. Pero la sombra de la familia, la responsabilidad, crecía en contra. En su mente, el eco de su abuelo resonaba. Tu historia es valiosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar del laboratorio después de una larga jornada, un nuevo fósil que había descubierto mostró su posible importancia. Cada detalle en su mente se entrelazaba con la historia de su pueblo y su abuelo. Esto podría abrir puertas, pero también podría destapar viejas heridas, se decía, sopesando las consecuencias. La noche caía, y la presión lo envolvía en un frío helado. A medida que se acerque a la cueva, la tenue luz de la luna reflejaba sus temores, mientras el eco de las palabras de don Luis reverberaba como un tambor en su mente. El conocimiento no tiene dueño, y nadie debe silenciarlo. Se encontraba en una encrucijada, sin saber si dar un paso adelante o retroceder. La angustia de decidir lo ahogaba,
y el futuro lo miraba fijamente, listo para ser escrito, uno que podría cambiar todo o nada. José llegó a la cueva, su corazón retumbando en su pecho como un eco de ansias y dudas. La luna iluminaba el camino de piedra, cada paso resonaba en su mente como una toma de decisiones, un acto que podría sellar su destino. Había pasado horas, sumergido en los estudios de su abuelo, visualizando el lugar exacto donde había encontrado los restos del pasado. Sin embargo, ahora se sentía más perdido que nunca. Las dimensiones del lugar parecían amplificarse, reflejando su confusión interna. Al entrar, el aire era pesado, pero en su interior se percibía una sensación de pertenencia, de historia viva. Recordó las palabras de don Luis, esa voz de aliento que le prometía un futuro diferente. José, deberías compartir esto con el mundo, resonó en su mente. El vínculo que empezaba a establecer con la paleontología lo llenaba de una energía nueva, pero también intensificaba su ansiedad. Miró alrededor, agachándose para inspeccionar un área que había pasado desapercibida en las visitas anteriores. El brillo de una roca peculiar captó su atención, y al acercarse, sintió que podría descubrir algo. En ese momento, comenzó a escarbar con dedicación, olvidando el mundo exterior, empujando atrás las dudas y miedos que tanto lo atormentaban. Cada centímetro que avanzaba era un paso más hacia un futuro definido, uno donde podía fusionar su legado familiar con su deseo de explorar. El esfuerzo valió la pena. Bajo capas de tierra y tiempo, su mano tocó algo duro, un fósil. La adrenalina recorrió su cuerpo. La emoción y el pavor se entrelazaron al reconocer que podía tener en sus manos una pieza invaluable de historia. Su mente voló, imaginando cómo sería llevar el hallazgo a la comunidad científica, cómo podría hacer eco de sus raíces y, quizás, cambiar la narrativa de su pueblo, de los que antes habían sido ignorados. Pero una voz interna surgió, fuerte y clara. Pero, ¿a qué precio? De inmediato, la realidad del taller volvió a invadir su mente. La imagen de su padre agotado, luchando para mantener el negocio familiar, lo golpeó como una ola fría. Su lugar siempre había estado ahí, pero ¿era allí donde realmente pertenecía José? ¿Era ese el tipo de legado que quería dejar? La visión de su futuro se desdibujó entre la responsabilidad y la ambición. Volvió a preguntarse, ¿qué haría mi abuelo? Sentado en el suelo de la cueva, sintió el peso del fósil en su mano, y comprendió que no podía seguir postergando la decisión. La exploración no solo era una oportunidad, sino un grito de libertad. Le habló al fósil como si éste pudiera brindarle respuestas. Si esto puede cambiar algo, será por mi esfuerzo, por mi capacidad de ser más que lo que se espera de mí. Con determinación renovada, decidió que lo presentaría a don Luis y al resto de la comunidad científica. La idea lo llenaba de emoción, pero también de miedo. ¿Y si no lo aceptaban? ¿Y si se reían de su ambición? Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que la valentía a menudo comienza con un paso al frente, aunque sea pequeño. Mientras se levantaba, el aire fresco de la cueva se sentía cada vez más liberador. Con el fósil como símbolo de su nuevo propósito, emprendió el camino de regreso al taller, consciente de que estaba cruzando un umbral. Este paso representaba un vínculo con su pasado, pero también una ruptura necesaria para su propia identidad. La noche había caído por completo, y el viaje hacia el taller se sentía interminable. Cada paso era un recordatorio de su crecimiento. Tenía que hablar con su padre, compartir su decisión, enfrentarse a la posibilidad de decepcionarlo. Era un dilema que no podía evitar. Era el momento de aceptar que su legado personal requeriría sacrificios y confrontaciones. Al llegar a casa, el peso de la conversación lo paralizaba. Sus manos temblaban cuando intentó abrir la puerta, sabiendo que la conversación que se avecinaba podría definir no solo su futuro, sino también la percepción que su familia tendría de él. Respiró profundamente, sintiendo el aroma familiar de su hogar. La voz de su abuelo, esa que parecía perderse en el tiempo, reverberaba en su cabeza.
Tu historia es valiosa. Al cerrar los ojos un instante, se sintió como un explorador a punto de descubrir un nuevo mundo. Pero ahora, el reto sería responder a la pregunta más compleja. ¿Sería capaz de alzar la voz y reclamar su lugar en la historia? Las palabras de su padre esperaban en la obscuridad del hogar, y la incertidumbre sobre su respuesta lo aguardaba con ansiedad. La resolución estaba a un paso, pero el miedo de ser rechazado provocaba sudor en su frente. Era momento de enfrentarse a su verdad. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la casa. José entró, cerrando tras de sí un capítulo de su vida que ya no podía sostener. Una mezcla de incertidumbre y determinación palpitaba en su pecho. En el taller, la luz tenue iluminaba herramientas y recuerdos, pero esa noche el espacio se sentiría diferente. La presión del momento estaba a punto de hacer estallar tanto sus dudas como sus anhelos. Se encontró con su padre en la mesa de trabajo, la expresión de cansancio reflejada en sus ojos. El taller era su reino, la manifestación de una vida dedicada al esfuerzo, y José sabía que todo lo que su padre había construido pesaba ahora sobre sus propios hombros. Cada trozo de madera, cada herramienta, contaba una historia que parecía gritar que no había lugar para ambiciones ajenas a lo establecido. Este era un dilema cuya consecuencia aún no podía predecir. «Hola, papá», musitó José, ocultando la tremenda tensión que se acumulaba en su garganta. Su padre levantó la mirada, la luz del taller iluminando las arrugas de su rostro, signos de años de dedicación y sacrificio. Un pequeño asentimiento fue suficiente para romper el hielo, pero la verdad aún pesaba entre ellos como un fósil atrapado en el fango del tiempo. José vaciló, sintiendo que las palabras se aferraban a su boca. Pero en ese instante, recordó el fósil en su mochila, el símbolo de su decisión. «He encontrado algo importante». Su voz, al inicio vacilante, se tornó más firme. «Es un fósil, un hallazgo significativo. Creo que podría cambiar nuestra historia». El padre lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La tranquilidad del taller se tornó en un leve murmullo de desconfianza. «¿Y qué vas a hacer con eso, hijo? ¿Mostrarlo? ¿A quién? Lo único que hay aquí es trabajo y responsabilidad», respondió, su tono un claro recordatorio de las expectativas familiares. En su mente, José comenzó a hacer una lista de argumentos, de razones para luchar por su futuro. «Papá, sé que hay cosas que nunca entenderás sobre lo que siento en mi interior, pero por años me he estado preguntando si esto era lo mío. Quiero explorar, aprender y mostrar lo que he encontrado, que podamos ser parte de algo más grande». Las palabras estaban saliendo de su boca, como una corriente que no podía detener. La mirada de su padre se tornó más severa, como una tormenta que había comenzado a gestarse. «No te engañes. Las ilusiones no llenan los estómagos, ni garantizan un futuro. Vivimos en la realidad, José. Siempre podrás tener tu pasión, pero primero tienes que ayudarme aquí, en este lugar». La verdad hirió a José, así como el peso del legado familiar lo empujaba hacia atrás. Pero en el silencio que siguió, una chispa se encendió en su interior. El miedo a decepcionarlo fue opacado por la necesidad de afirmarse. «Papá, si no doy el paso ahora, ¿cuándo lo haré? Me quedaré aquí por el resto de mi vida. No puedo ignorar quién soy». Sus palabras resonaron en el aire, cortantes y desafiantes. La confrontación era inevitable. «José, entiende, a veces el sacrificio es la única forma de conseguir estabilidad». Las dudas del padre estaban ahí, expuestas, y José comprendió que ese era el momento de su vida donde la confrontación no solo era inminente, sino necesaria. Él había encontrado su voz, esa voz que traería consigo la posibilidad de convertirse en alguien más. Y en esa búsqueda de sí mismo, sabía que se estaba arriesgando a desafiar tanto su mundo como el de su padre, pero su ambición personal no podía seguir siendo olvidada. Mientras el silencio se convertía en una atmósfera tensa, en su mente desfilaban las imágenes del fósil, una promesa de cambio y descubrimiento.
El peso de su decisión lo hacía tambalear, pero era el momento de avanzar, sin mirar atrás. Quiero ser parte de la historia, y no solo como asistente en el taller. Con un profundo suspiro de determinación, José dio un paso adelante, enfrentando a su padre, sabiendo que ese cruce de caminos podría cambiarlo todo. Pero una inquietud quedó flotando en el aire. En la inminente confrontación, una pregunta vital retumbaba en su mente. ¿Cuál sería el costo de su verdad? En ese instante, comprendió que había llegado al fondo de su lucha interna, un dilema que definiría no solo su futuro, sino también el de su relación familiar. Ahora solo quedaba esperar la respuesta de su padre, y el eco de sus palabras podría cambiar el rumbo de ambos. La tensión en el taller se volvió casi palpable, un hilo delgado que conectaba dos mundos en conflicto. José observó a su padre, buscando en su rostro alguna señal de comprensión, un destello de apoyo que pudiera calmar su nerviosismo. Sin embargo, las facciones del hombre continuaban rígidas, como si estuviera tallado en la misma madera que rodeaba su hogar. José, no entiendo por qué estás tan obsesionado con ese fósil. Esta es tu vida, aquí, en este taller, donde puedes construir algo real, dijo su padre, su voz ahora más suave, pero aún aferrada a la realidad con desesperación. Esa frase identificó un giro en la conversación, un momento en que el padre buscaba proteger a su hijo de lo desconocido, de lo que pudiera parecer un espejismo. Nada de lo que había hecho hasta ese momento parecía suficiente. La imagen del fósil le recordaba a su madre, quien siempre alentaba su curiosidad. Con cada instante que pasaba, se dio cuenta de que insurgir contra sus temores no se trataba solo de distancia al taller. Era una señal de ruptura de un legado que estaba atado a su ser. «¿No entiendo?», respondió. Su voz se volvió firme una vez más, surgiendo de las profundidades de sus emociones. «Papá, esta historia que escribimos aquí no tiene por qué terminar. Este fósil no es solo un objeto. Es una ventana a algo más grande. Es una oportunidad para ambos». Un silencio pesado cayó, seguido de un profundo respiro por parte de su padre, quien parecía sopesar cada palabra. Tenía claro que el legado en sus manos era una carga, pero ahora también podía ser una oportunidad. En ese momento, José entendió que no solo se estaba abriendo él, sino que su padre también estaba enfrentando una decisión profunda. «Eres un joven brillante, pero la brilla de la curiosidad no siempre es suficiente para sobrevivir en este mundo», replicó su padre, con un tono que revelaba la frustración de una vida de trabajo y sacrificio. La intuición de José le decía que la conversación no iba a terminar como él esperaba. Aún así, en su interior, la necesidad de ser más que un simple aprendiz en el taller se encendió con una intensidad diferente. Podía dejarse llevar por su voz interior o sucumbir a la presión de la tradición. Podía ver en su mente un nuevo camino, uno que abriera la posibilidad de compartir su pasión con el mundo. «Papá, quiero ser un paleontólogo. Quiero investigar, aprender, y no solo esto, quiero llevarlo a otros. Mi deseo es que al verte a ti, no solo vea el trabajo arduo, sino también lo que significó encontrar nuestro lugar en el mundo», insistió, cada palabra cargada de fervor por lo que realmente deseaba. Mientras tanto, su padre, atrapado entre la frustración y el amor, finalmente se levantó y se acercó. El peso del legado pesaba tanto sobre su corazón como sobre su mente. «José, ¿te das cuenta de lo que implicarías al hacerlo? ¿Lo que significa para nosotros aquí? Tu futuro no está garantizado y eso me hace preocuparme». «No quiero vivir con eso, papá. No quiero ser esclavo de la duda», respondió, sintiendo que su voz había recuperado un eco de claridad y convicción. Era precisamente esa ética de trabajo lo que quería transformar, redefinir su valor al descubrir quién era realmente. El silencio dejó paso a una lucha interna. Por primera vez, su padre vaciló. Ahí estaba su hijo, creciendo y forjando su camino, y aunque la incertidumbre lo invadía, José sabía que este era el principio de algo nuevo. Para ambos. «Si tomas este camino», su padre finalmente dijo, con una voz profunda, como si estuviera dando un paso hacia el abismo, «debes estar dispuesto a enfrentar lo que viene,
y puede que nunca se encuentre lo que esperas. José sintió una brisa de desafío, persuasiva, pero emocionante. Entonces permíteme intentarlo, papá. Démosle la oportunidad al cambio. No quiero que un fósil represente solo un hito del pasado. Quiero que sea el primer paso hacia un futuro. Frente a esa decisión, había llegado el momento de enfrentarse a las dudas, a la inseguridad sobre el camino que estaba a punto de recorrer. La luz del taller brillaba con una nueva claridad. Como un claro en la bruma, se lo debía a sí mismo, pero también a su padre. Así que, ¿qué me dices?, preguntó, consciente de que ese instante transformaría no solo su destino, sino el de su familia. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. Las palabras de su padre aún estaban en el aire, y José sabía que ahora todo dependía de una decisión que resonaría más allá de su vida. Pero en su mente, una pregunta se estaba gestando. ¿Sería suficiente el amor por lo desconocido para romper las cadenas del pasado? José se sentó en el banco del taller, el eco de la discusión con su padre aún resonando en su mente. Era un lugar que había conocido desde su infancia, donde el aroma de la madera y el metal se entrelazaba con el sudor del trabajo diario. Sin embargo, ese entorno familiar ahora se sentía diferente, como una prisión ligera que lo mantenía anclado a un destino que ya no deseaba aceptar. Reflexionaba sobre las palabras de su padre, las mismas que lo habían moldeado a lo largo de los años. ¿Era realmente suficiente el legado del taller para acercarse a la vida que anhelaba? Con cada respiración, José sentía que la chispa de la curiosidad se avivaba en su interior. La imagen del fósil mentía en su mente, un símbolo de lo que podría ser si se atrevía a seguir su pasión. Se preguntaba si ese objeto tan pequeño era en realidad la clave para abrir una puerta a un significado más profundo en su vida. La idea de convertirse en paleontólogo danzaba en su mente, una alternativa intrigante a su papel como aprendiz de carpintero. Esa misma noche, José decidió actuar. Comenzó a buscar información sobre paleontología. Libros, artículos y documentales inundaron su pequeño espacio de trabajo en el taller. Mientras sumergía en el estudio de los dinosaurios y de la evolución de la Tierra, su voz interior le susurraba que había mucho más que conocer, que entender. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo, un paso hacia el horizonte nunca antes explorado. A medida que avanzaba en su investigación, también comenzó a esbozar un plan. José sabía que la educación formal era fundamental para alcanzar su objetivo. La idea de dejar el taller para estudiar en la universidad era un dilema monumental, pero cada vez que cerraba los ojos, podría visualizarse rodeado de mapas, herramientas de excavación y camaradas que compartían su amor por los fósiles. Él se imaginó en conferencias, hablando de sus descubrimientos. La visión era vibrante, seductora. Fue entonces cuando, durante una tarde en el taller, José revisó la caja de herramientas de su padre. Entre la polvo y las herramientas desgastadas, encontró algunos de los documentos que su madre había dejado. Eran notas de su infancia, donde la fascinación por lo desconocido había comenzado a tomar forma. Mientras leía las palabras de su madre, la conexión emocional con su pasado se intensificó. No solo era el amor por su trabajo lo que había guiado su vida, sino el deseo de explorar y comprender lo que había más allá del taller. Decidió que debía enfrentar a su padre nuevamente. La conversación previa había marcado un momento crucial, y ahora sentía que debía ser más audaz. José recopiló sus notas, sus hallazgos recientes y un par de ensayos que había escrito sobre fósiles. Aquella noche, armado con su nuevo conocimiento, se preparó para abordar a su padre. Cuando el día llegó, el ambiente en el taller era más intenso que nunca. La luz del sol entraba a raudales, brillando sobre las virutas de madera que adornaban el suelo. José se plantó frente a su padre, su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y determinación. «Papá, quiero hablarte de ello de nuevo. He estado investigando, preparando algo. Quiero que entiendas que esto es más que un deseo pasajero». Su padre lo miró, la curiosidad estrechando sus ojos.
¿Sobre qué has estado investigando? José se sintió lleno de energía. He estado aprendiendo sobre paleontología. No se trata solo de excavar, es descubrir historias, conectar con nuestro pasado. Quiero hacer algo más grande. Quiero impactar a otros con lo que aprenda. El futuro venido era incierto y lleno de posibilidades, pero en su interior, José sabía que la aventura apenas comenzaba. Sin embargo, al final de su declaración, una pregunta flotaba en su mente. ¿Estaría su padre dispuesto a aceptarlo? Mientras observaba la expresión de su padre, una nueva inquietud comenzó a gestarse. ¿Podría esa revelación cambiar la dirección no solo de su vida, sino también de su relación con él? El taller había sido su mundo. Ahora, ¿sería capaz de abrirse a un nuevo horizonte? La respuesta que buscaba estaba a solo un susurro de distancia, como un fósil esperando ser descubierto. Los ojos de José se encontraron con los de su padre, y en ese breve instante, el aire se volvió denso. Su padre, con las herramientas en las manos y la línea de trabajo entre sus cejas, parecía contemplar la magnitud de la revelación. José sintió cómo la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Solo necesitaba un instante de claridad, una respuesta que le permitiera avanzar. «José», comenzó su padre, su voz tensa y grave, ¿has pensado en las consecuencias de dejar el taller? Aquí te espera un futuro que hemos construido juntos. El legado de esta familia lo llevamos en nuestras manos. La defensa de su padre era afirmativa, pero José notaba la incertidumbre que se escondía detrás de su firmeza. El peso de las expectativas abría una herida profunda en su alma. El taller no era solo un lugar de trabajo, era el símbolo de una herencia invaluable, pero también de un camino que no deseaba seguir. Lo sé, papá. Pero no puedo ignorar lo que siento. Estudiar paleontología no significa olvidar lo que hemos construido. Significa ampliar nuestro legado. Puedo traer un nuevo horizonte a la familia. Imagina lo que podríamos descubrir, lo que podría enseñarte. La historia de la Tierra está llena de misterios que ansío explorar. Las palabras le salieron con una apasionada claridad, resonando en su interior como un mantra que lo impulsaba hacia adelante. Su padre quedó en silencio, sumido en una reflexión evidente. José se permitió vislumbrar la posibilidad de que, quizás, esta conversación no solo abriría caminos para él, sino también para su padre. Quizás era el momento de que ambos consideraran una nueva realidad, una que abrazara el cambio en lugar de resistirlo. Lo que estás diciendo es sorprendente, pero también aterrador. La paleontología no es un camino fácil, hijo. Requiere dedicación, compromiso, y estoy preocupado por lo que podrías dejar atrás. La voz de su padre tembló con la sinceridad de sus preocupaciones, y José sintió el impulso de contrarrestar aquella sombra con su determinación. Si no persigo esto, papá, viviré con un peso en mi corazón. Cada día será un recordatorio de lo que debí haber hecho. Quiero aprender, quiero excavar en la tierra y en mi historia familiar. Nuestros caminos no tienen que cruzarse en conflicto, sino que pueden complementarse. Con cada palabra, José tejía una red que conectaba su deseo personal con un propósito compartido. La conversación se extendió, divagando por los recuerdos del pasado, los sueños incumplidos de su padre, y la tensión de expectativas familiares. A medida que el diálogo avanzaba, José percibió una apertura en la expresión de su padre, como si las murallas comenzaran a agrietarse. Finalmente, su padre se inclinó sobre la mesa, con un tono que era tanto un desafío como un compromiso. Si realmente deseas seguir este camino, tendrás que demostrarme que puedes manejar las exigencias. No tengo dudas de tu inteligencia, pero amor a la ciencia y dedicación son dos cosas diferentes. La universidad no te espera, debes luchar por tu lugar. ¿Estás preparado para eso? José sintió una ola de solidez envolviéndolo. La aceptación de su padre, aunque en términos estrictos, era un paso significativo hacia adelante. Haré lo que sea necesario. Estoy listo. Al regresar al taller, reflexionó sobre cómo cada paso en su vida, cada palabra compartida, moldeaba no solo su futuro, sino también su relación con su padre. Sin embargo, había un hilo de incertidumbre que persistía. Como la excavación de un fósil,
En este proceso, muchos restos por descubrir estaban ocultos, listos para ser desenterrados. La noche cerró su manto sobre la ciudad, y José se sentó con sus notas esparcidas, mirando a la ventana. En su mente se formaba un nuevo mapa, uno lleno de aventuras y descubrimientos. Sabía que debía enfrentar el siguiente desafío: cómo inscribirse en la universidad sin desatender las responsabilidades en el taller. La lucha interna comenzaba a intensificarse. ¿Podría equilibrar ambos mundos? Con cada latido, la excitación y el miedo se entrelazaban. La pregunta que lo acechaba no era sólo cómo navegar el nuevo camino que se abría ante él, sino también cómo transformaría su relación con su padre en el proceso. Un camino se definía al tiempo que otro se esfumaba. Y en ese cruce, José apenas comenzaba a vislumbrar la verdadera historia de su vida. La mañana siguiente se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y tensiones. José se despertó con una sensación dual. El aliento de la aventura lo animaba, pero el peso de las responsabilidades lo seguía pulsando en cada suspiro. Se quedó unos momentos en la cama, analizando cómo equilibrar las exigencias del taller con su deseo de educarse y transformarse en paleontólogo. Las ideas se agolpaban en su mente, como piezas de un rompecabezas esperando ser encajadas. Una vez en el taller, la rutina habitual lo acogió, pero esta vez, la familiaridad se sentía diferente. Mientras lijaba la madera de una mesa, su mente vagaba hacia la estrategia que debía trazar. ¿Qué pasos concretos debía seguir? En su interior, una voz temía mencionar el cambio, pero sabía que la ansiedad no debía paralizarlo, debía ser su motor. Observó la dinámica de su padre. El hombre, a menudo absorbido en su trabajo, parecía moverse casi por inercia. José comprendió que cada día en el taller, aunque gratificante, también representaba la repetición de un ciclo que, si bien respetable, no lo llenaba. Así que, mientras el polvo flotaba a su alrededor, empezó a planear un enfoque más audaz. Quería demostrar su compromiso, y eso implicaba hacer esfuerzos conscientes para crear un equilibrio. Después del trabajo en el taller, se acercó a la biblioteca local. Consultar libros sobre paleontología se convirtió en su refugio. Las páginas estaban repletas de imágenes, diagramas y relatos de descubrimientos que encendían su curiosidad. Pero, al mismo tiempo, cada libro era un recordatorio del tiempo perdido. Así, la ansiedad creció, convirtiéndose en un motor que lo impulsaba. Quería no solo aprender, sino ser un pionero en su campo. Con cada visita, José empezó a asistir a charlas relacionadas con ciencias naturales. Encontró un grupo de estudiantes universitarios organizados en debates sobre métodos de investigación, investigaciones de campo y excavaciones. Una noche, al ver a esos jóvenes discutiendo sobre un hallazgo reciente, la determinación de José se intensificó. «Esto es lo que quiero», se repitió entre dientes, sintiendo que la chispa de sus sueños se avivaba. Sin embargo, su relación con su padre comenzaba a carcomer su confianza. Sentía sus ojos en la espalda mientras se alejaba del taller hacia este nuevo mundo. Una preocupación resurgía constantemente en su mente. ¿Cómo comunicar todas estas nuevas experiencias y conocimientos sin considerar que estaba abandonando las raíces que representaban su historia familiar? José decidió que era hora de una conversación más honesta. Había intentado adaptarse y demostrar compromiso, pero su padre parecía permanecer fuera de foco, aislado en su propia realidad. Así que, una noche, mientras estaba en la cocina preparando algo de comer, tocó el tema nuevamente, esperando que la lentitud del momento favoreciera una charla profunda. «Papá, hay un mundo ahí afuera que no conoces. La paleontología puede ser parte de nosotros, de nuestra historia». Sin embargo, la frustración se pintó en la expresión de su padre, quien había pasado años trabajando duro y dedicando su vida a lo que consideraba importante. «¿Por qué no puedes quedarte y ayudarme? Es lo más seguro. No quiero que lamente lo que podría ser un sueño frágil. Esto es lo real, lo que se construye día a día». La conversación, en lugar de brindar respuestas,
solo creaba más preguntas. A medida que sus respectivos puntos de vista se cristalizaban, la tensión fue palpable. Pero José comprendió que debía encontrar una forma de unir su deseo académico con la realidad del taller, sin que ambos fueran mutuamente excluyentes. Quizás si traemos la ciencia aquí al taller, podríamos buscar fósiles juntos, sugirió él, buscando un instante de conexión. Podría ser el primer paso para enseñarte lo que he aprendido. No se trata de dejar atrás, sino de sumar. Un silencio envolvía la cocina mientras las palabras resonaban en el aire. José sintió que, aunque había una chispa de interés en los ojos de su padre, la lucha apenas comenzaba. La incertidumbre que lo acompañaba lo ponía en alerta, consciente de que el verdadero desafío sería demostrar que su pasión no solo era válida, sino necesaria. El ciclo de autoexploración y autodescubrimiento que había comenzado estaba lejos de terminar. En su mente, una pregunta final resurgía. ¿Lograría fusionar su ambición personal con el legado familiar y formar un camino donde ambos pudieran crecer juntos? Con cada paso, la emoción y el miedo danzaban en su interior, y la trama de su vida se empezaba a complicar por momentos. En su camino hacia la transformación, un nuevo reto se insinúa. Con cada día que pasaba, José siente que debe enfrentar no solo las expectativas de su padre, sino también las suyas propias. ¿Sería este el instante de la revelación definitiva? José despertó el día siguiente con un propósito renovado. La conversación con su padre todavía resonaba en su mente. Fragmentos de un diálogo cargado de emociones conflictivas que se agitaban en su interior. Decidió que ya no se trataría de elegir entre dos caminos, sino de crear un sendero propio en el que ambos pudieran coexistir. La paleontología no era solo un sueño, era una oportunidad para unir su legado familiar con su pasión personal. A primera hora, después de cribillar algunas ideas, se dirigió al taller, donde su padre se encontraba ya trabajando en un mueble. La imagen de su padre, concentrado y absorto, lo motivó a actuar. Sin embargo, la planificación era necesaria. Se propuso implementar un sencillo experimento que le permitiría demostrar el valor de la paleontología en su entorno cotidiano. Comenzaría por restaurar una parte de la estructura del taller, un rincón olvidado lleno de polvo, y convertirlo en un espacio dedicado a la ciencia que tanto lo apasionaba. Ese mismo día, decidió que atraer a su padre a la idea requería algo más que palabras. Necesitaba evidencia tangible que pudiera despertar su curiosidad. Utilizó su tiempo libre para buscar herramientas y materiales. La búsqueda se convirtió en su refugio, explorando en Internet y visitando museos de historia natural. Mientras más aprendía, más se sentía como un explorador. Halló un kit básico de arqueología que incluía herramientas para excavar y limpiar fósiles, algo que podría presentar como una forma de trabajo práctico. Los días se convirtieron en semanas, y José comenzó a establecer el taller como un espacio bifurcado. Un lado continuaba las labores tradicionales, pero en el otro, las herramientas de paleontólogo y los libros de ciencias naturales ocupaban un lugar central. A su padre le intrigaba, pero la resistencia aún era fuerte. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Fósiles? Esa no es nuestra historia, decía, cada vez más escéptico. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Durante una charla en la universidad, un profesor invitado habló sobre un hallazgo reciente en el que había trabajado. Reconoció el potencial del interés comunitario hacia la paleontología y cómo esta disciplina podía influir en la educación de los jóvenes. Eso encendió una chispa en José. Decidió que debía encontrar un modo de incluir a su padre en este nuevo mundo, no a través de una agenda estricta, sino dejando que descubriera su valor por sí mismo. Un fin de semana, organizó una reunión en el taller, invitando a sus amigos y algunos estudiantes de la universidad. Presentaron una serie de materiales que tenían relación con la paleontología: fósiles, fotografías y, por supuesto, el kit de excavación. El ambiente estaba cargado de emoción y nostalgia, mientras los jóvenes compartían sus conocimientos y preguntaban sobre las historias que el taller había sido testigo. La intervención de su padre fue clave. Al principio, el hombre permaneció al margen, observando de reojo. Pero,
A medida que los chicos hablaban, pudo sentir las energías que se entrelazaban con un propósito. Cada risa y charla resuena en su mente como ecos de sus hijos, de su propia juventud, de un tiempo que había olvidado en el ajetreo cotidiano. Finalmente, tomó la palabra. ¿Por qué no hacemos una excavación en el jardín? El suelo aquí ha sido trabajado por años, afirmó, sorprendiendo a todos, incluido a su propio hijo. Era un gesto pequeño, pero José comprendió que su padre abría la puerta a una nueva posibilidad. La pregunta persistía. ¿Sería capaz de liderar este viaje, de mantener el vínculo entre la ciencia y la tradición, sin romper la historia familiar? El proyecto dio un giro inesperado. Aquella excavación en el jardín se convirtió en la gran aventura de los siguientes días. Todos se involucraron, rastreando el terreno. José sintió la urgencia crecer dentro de él. Necesitaba demostrar que su pasión no era solo un capricho, sino que podría entrelazarse con la vida cotidiana de una manera significativa. A medida que descubrían trozos de cerámica y pequeñas piedras, la emoción no solo llenaba el aire, sino también sus corazones. Era un ajetreo que parecía entablar diálogos no solo con el pasado, sino también entre generaciones. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en su mente. ¿Sería esta la oportunidad verdadera de demostrar que su sueño podría ser parte integral y no un espacio de división en su familia? La inminencia de la respuesta lo empujaba hacia adelante. A cada hallazgo, su confianza crecía, así como su necesidad de que su padre reconociera la importancia de esta nueva dirección. Sin embargo, el miedo a que las tensiones volvieran a surgir permanecía en el fondo. A medida que cavaban, sabía que las verdaderas revelaciones estaban cada vez más cerca, y José decidió que no podía esperar más. Era momento de aunar fuerzas y enfrentar el reto más grande. Abrir completamente su corazón y su mente hacia su padre. El día siguiente estaba iluminado por un sol brillante y cálido, símbolo del nuevo comienzo que José había estado buscando. Al llegar al jardín, el olor fresco de la tierra húmeda permeaba el aire mientras él y su padre se preparaban para la excavación. José sentía cómo la emoción se mezclaba con una inquietud constante. Había tanto en juego. Así que, ¿qué es lo que esperamos encontrar realmente aquí?, preguntó su padre, alineando sus herramientas con una expresión de escepticismo que ya comenzaba a desvanecerse en la brisa matutina. Quizás cerámica antigua, o incluso algunos restos que nos digan cómo vivían los que estuvieron aquí antes que nosotros. La historia no solo está en libros, papá, está justo bajo nuestros pies, respondió José, intentando infundir su voz con la convicción que a veces le faltaba. Mientras comenzaban a excavar, juntos, la conexión entre ambos crecía poco a poco. José se dio cuenta de que cada pala de tierra removida parecía más que un simple esfuerzo físico. Era un símbolo de la historia que intentaban reconstruir, no solo la de su jardín, sino la de su propia relación como padre e hijo. La curiosidad de su padre comenzaba a despertar, y eso impulsaba a José hacia adelante. Sin embargo, a medida que desenterraban más fragmentos, un momento de duda asaltó a José. ¿Qué pasaría si su padre simplemente veía un montón de tierra en lugar del legado que él imaginaba? Esa vulnerabilidad lo llevó a una introspección intensa. ¿Estaba realmente preparado para asumir la responsabilidad que implicaba llevar a cabo esta nueva fibra de su vida, en la que entrelazaba la paleontología y su legado familiar? El silencio entre ellos se volvió más espeso con cada descubrimiento. Encontraron pequeñas piezas que se parecían a fragmentos de jarrones y un hueso que hizo que el corazón de José latiera más rápido. Realmente estaban excavando historia. Y en la historia personal que compartían, las palabras no eran necesarias. El trabajo conjunto hablaba de sus esperanzas, sueños y la posibilidad de un futuro unido. Mientras seguían trabajando, José comenzó a notar cómo parecía cambiar el semblante de su padre. La expresión de escepticismo lentamente se transformaba en interés genuino. De repente, una carcajada resonó en el jardín. Su padre había descubierto un pequeño fósil, uno que,
según la experiencia de José en su búsqueda, podría ser un fragmento de un animal extinto. «Mira esto, hijo, posiblemente tengamos un dinosaurio aquí», bromeó. Y la risa era como una llave abriendo viejas puertas. Sin embargo, en el fondo de su mente, José no podía ignorar el lado oscuro de esta experiencia. Sería suficiente un solo descubrimiento para solidificar esta nueva relación y lograr que su padre abrazara su sueño. La duda finalmente envenenó su alegría temporal. La sombra de los conflictos sin resolver se cernía sobre ellos, recordándole que cualquier paso hacia adelante también traía consigo el riesgo de retrocesos. Esa tarde, después de horas de trabajo, José se detuvo a observar a su padre mientras examinaba el fósil con atención. Había una chispa en sus ojos que José no había visto en mucho tiempo. Era un aviso de que estaban en la dirección correcta, pero también era un tierno recordatorio de lo frágil que podía ser esta nueva conexión. «Papá, creo que debemos llevar esto a la universidad para que alguien lo examine correctamente», sugirió, sintiendo que había una importancia aún mayor detrás de la decisión. «Ya te he escuchado hablar de lo que puedes lograr con todo esto», su padre dijo, con un tono que mezclaba desafío y reconocimiento. «Pero quiero verte liderar. Quiero ver cómo esto realmente va a dar forma a tu vida». Las palabras de su padre eran como un ancla en la tempestad emocional de José. El deseo de continuar era abrumador, pero la probabilidad de un enfrentamiento aún lo acosaba. A cada momento que pasaba, la presión de hacer esto bien se hacía más intensa. Esa noche, mientras se retiraban a casa, José sintió que había abierto un nuevo capítulo en su vida, pero el final quedaba borroso. Las preguntas seguían palpitando en su mente. ¿Sería este el impulso que necesitaban ambos para sanar viejas heridas? ¿Lograría que los sueños de un joven entusiasta y un padre tradicional se reconciliarán de una vez y para siempre? Las respuestas parecían tan lejanas como un fósil escondido en el piso del jardín. Ahora más que nunca, José comprendió que su viaje apenas comenzaba, y con cada descubrimiento, la incertidumbre se intensificaba. ¿Podría mantener a su padre a su lado mientras se aventuraban hacia lo desconocido? La tensión en el aire era palpable, y sabía que lo peor estaba por venir. José despertó una mañana con la resolución de actuar decisivamente. Después de semanas de excavaciones y de compartir su creciente pasión por la paleontología con su padre, finalmente sintió que había llegado el momento de construir un puente irreversible entre su sueño y el legado familiar. Había descubierto que la curiosidad que lo había llevado al taller no solo era un deseo individual, sino una necesidad compartida de revitalizar la historia de su familia. En el taller, mientras su padre organizaba herramientas, José respiró hondo y acercándose con una determinación recién hallada, interrumpió el silencio. «Papá, creo que debemos considerar una colaboración más formal. Este taller podría bien convertirse en un centro de investigación local». Las palabras fluyeron con una confianza renovada. «Imagina lo que podríamos lograr, recibiendo a jóvenes interesados, a la comunidad. No solo excavando, sino también enseñando sobre lo que hemos encontrado». La mirada de su padre fluctuó entre el interés y la incertidumbre, pero esta vez José no retrocedió. «He estado revisando algunas ayudas y programas de monitores de ciencia. Podríamos hacer que esto sea algo grande. Esta no es solo mi historia, podría ser la nuestra». En el tono de José había una mezcla de fervor y esperanza. Cada palabra resonaba con la autenticidad de su descubrimiento personal. Su padre se pasó la mano por el cabello, una señal indecorosa de su batalla interna. «No sé, José. Esto es un reto. He trabajado toda mi vida para mantener este taller a flote. No se trata solo de excavar. Hay que pagar cuentas». Pero ahora, José notó que el escepticismo de su padre comenzó a vacilar ante el brillo de la ambición que sus palabras evocaban. «Papá, la inversión inicial puede parecer arriesgada, pero si lo hacemos bien, podría elevar nuestro legado y dar un sustento diferente a las nuevas generaciones. No es un capricho, es construir sobre nuestras bases». José y su padre continuaron discutiendo la idea. Con cada planteamiento, creció una conexión entre ellos,
que se consolidaba mientras navegaban por el periodo de prueba. Aquella noche, juntos se sentaron a elaborar un plan, combinando sueños y realidades. Visualizaron cómo el taller podría transformarse, una sección para la carpintería y otra para la paleontología, donde los jóvenes pudieran excavar, investigar y aprender sobre la historia de su pueblo a través de la ciencia. La chispa en la mirada de su padre ahora era visible. Había un entendimiento que comenzaba a tomar forma. Podían abrazar el pasado y el futuro simultáneamente, y no tenían que renunciar a lo que habían creado. José se sintió más fuerte con cada palabra que intercambiaban. Cada idea que daban vida tiraba del hilo invisible que los mantenía entrelazados. La evidencia de su esfuerzo pronto se hizo tangible. Comenzaron a diseñar un pequeño programa comunitario de excavación que invitaba a los jóvenes de la localidad a participar, mientras su padre se enfocaba en mantener la parte carpintera del taller. La preparación se extendió varias semanas, pero cada lunes, la inquietud de ver a otros aprender y colaborar les fortalecía. El taller no solo se convirtió en un lugar de trabajo, sino en un espacio de descubrimiento. El primer día del programa, José se encontraba nervioso, pero al ver a los jóvenes entrar con sonrisas y ojos iluminados por la curiosidad, sintió que se había desatado un nuevo sentido de propósito. Miró a su padre, quien interactuaba tímidamente con los nuevos reclutas, una imagen que irradiaba orgullo y con la que José nunca había soñado. Al final del día, mientras se preparaban para cerrar, su padre se dirigió a él. «José, esto ha sido algo de lo que me siento orgulloso». «Estoy orgulloso de ti, hijo. Has logrado algo que jamás imaginé». Era un reconocimiento que José necesitaba, un triunfo personal que reforzaba la unión entre ambos. Con el programa instaurado y cada hallazgo resultando en un pequeño éxito, la vida ganó en significado. La presión del taller se transformó en alegría compartida, enseñando que las raíces podían prosperar en nuevos horizontes. José no solo había logrado el reconocimiento por su esfuerzo, había cultivado una nueva versión de su familia. Cada semana iban surgiendo nuevos fósiles y descubrimientos, pero aún más importante fue cómo transformaron su pasado en un legado compartido hacia un futuro brillante. La historia de su abuelo comenzó a resonar no solo como un recuerdo, sino como una fundación sobre la cual construir nuevas narrativas. En el trayecto hacia adelante, José vislumbró un futuro donde podría demostrar distintas verdades. Que los sueños no son reinos ajenos a la familia, sino extensiones de su esencia, y que el amor por la ciencia y el tiempo compartido superaban cualquier impasse. Mientras observaban al grupo de jóvenes entusiasmados excavando y explorando, la idea de explorar los lazos entre la ciencia y el legado familiar le pareció una hazaña digna, cuna de transformaciones profundas y significativas. José había despertado su pasión con vigor, y por fin había logrado dar un paso firme hacia adelante, donde el deseo de potenciar su legado familiar se sintió más fuerte que nunca. La conexión entre padre e hijo se había basado en el respeto mutuo, la comprensión y la voluntad de abrazar lo desconocido. Mientras el sol se ponía y el nuevo día asomaba, sabía que al haber trazado un camino sólido y compartido, estaban comenzando a escribir una nueva historia, una que se alzaba sobre sus temores y dudas, y dejaba atrás los fantasmas del pasado. «Hoy estamos haciendo historia, papá», murmuró José, cuya voz estaba llena de emoción, mientras su padre, con orgullo, le devolvía la mirada. Su legado se había revitalizado, y el futuro ya no era solo una pregunta sin respuesta, sino un espacio lleno de oportunidades. José sonrió, pues la transformación se había solidificado. Había alcanzado lo que deseaba, y el esfuerzo comenzaba a dar fruto. Era el momento de celebrar no solo el éxito personal, sino la consolidación de una relación renovada. El mundo que había erguido se sentía real y tangible, donde el amor familiar por el taller se había entrelazado con la pasión por la paleontología, creando una conexión completamente nueva. Aquel día se marcó como un hito, no solo en su historia personal, sino en la de su familia. El futuro brillaba, y José, por primera vez,
Se sintió listo para enfrentarlo. Antes de cerrar, no olviden que este es el momento de mostrar su apoyo de verdad. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo de la sabiduría. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más.